Auspicia Informativo Farco. Doctora, la necesitan con urgencia por una consulta. Sí, ya mismo voy para allá. Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con beneficios Credicop, del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos la primera edición de hoy miércoles 7 de marzo de 2018. El proyecto de ley para legalizar el aborto comenzará a debatirse el 20 de marzo en la Cámara de Diputados. Ayer fue presentado por séptima vez por las organizaciones que integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con la firma de 71 diputados y diputadas de distintos bloques. Así se expresaba la diputada nacional Victoria Donda, una de las firmantes. Las mujeres abortamos con ley o sin ley. El Estado tiene la obligación de garantizarnos una ley para garantizar nuestro acceso al derecho a la salud pública. Esa es la discusión. Quien no quiere discutir eso, lo que está avalando es la existencia de clínicas y de lugares que ni siquiera son clínicas donde se hacen abortos clandestinos. Entonces el debate es salud pública con interrupción voluntaria del embarazo o abortos clandestinos en basureros donde tiran nuestra vida a la basura, donde ponemos en riesgo nuestro cuerpo. Esas son las dos cosas que vamos a discutir en el recinto de la Cámara de Diputados. Esta ley tiene nombre, apellido y caras. Tiene los nombres de esas mujeres que ponen el cuerpo. Tiene el nombre de esas mujeres que no tienen plata para pagar los abortos y que recurren a cualquier tipo de método donde su vida se pone en riesgo. Y yo quiero recordar a la última que nos enteramos de esas mujeres, que es María Campos, 5 hijos, de Santiago del Estero. Murió hace unos días por un aborto clandestino. Esta ley tiene el nombre de esas mujeres que perdieron la vida haciéndose un aborto. La última es María Campos. Esta ley tiene nombre, es María Campos. Gracias. Y como decíamos, el proyecto comenzará a ser discutido el próximo martes 20 de marzo en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y se espera allí un debate de varias semanas. En Río Negro fueron liberados los detenidos en la represión a la protesta contra la extradición del lonco Facundo Jones Wala. Entre ellos había una mujer embarazada, un chico de 14 años y 2 comunicadores. Así se expresaba la integrante de la comunidad mapuche de Cuyamen, Soraya Maicoño, durante el acto realizado por los docentes en Bariloche, el registro de nuestros compañeros de Walkington TV. Muchas gracias por permitirnos este momento, por acompañar también. Queremos contar que recién fueron liberados los 16 detenidos que después de haber sido golpeados, después de haber sido ninguneados, humillados en las comisarías donde estuvieron, después de costar bastante presión para que pudieran salir, recién les dieron la liberación, pero con 4 meses en donde van a ser investigados, en donde cada 10 días tienen que firmar en un juzgado dando cuenta de dónde se encuentran. Esto es parte del hostigamiento que estamos sufriendo
no solo como pueblo mapuche, ustedes están aquí también por el mismo hostigamiento, por la misma vulnerabilidad de nuestros derechos. Estamos siendo gobernados por seres oscuros que lo único que les importa es ser serviles a las empresas transnacionales, que a nosotros nos quitan el territorio, nos secan los ríos, nos permiten avanzar y ni proyectarnos como mapuche. A ustedes les quitan lo mínimo, lo básico, que es tener un sueldo digno para después tener condiciones dignas para poder educar. Estamos todos bajo la misma situación, todos somos oprimidos, por lo tanto es importante acompañarnos. Y desde Farco queremos sumar nuestro rechazo a estas detenciones y adherir al comunicado de la red Enfoques, que expresa que desde la red Enfoques, compuesta por Radio Autónoma Piuqué y Radio Los Coigües, el colectivo Al Margen de Bariloche, Radio Alas, Radio La Negra, la agencia de noticias Prensa del Pueblo y el Pueblo TV del Bolsón, Radio Fogón del Hoyo, Radio Petumo Gelein de El Maitén, Radio Encuentro de Viedma, Radio Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Sudaca de Trelew y Radio Libre de Puerto Madryn, medios de comunicación comunitaria y popular de la región patagónica pertenecientes a las redes internacionales Red Nacional de Medios Alternativos, Farco y AMAR. Queremos expresar nuestro más profundo repudio a la detención de Luciano Beberagi, miembro de la Radio Autónoma Piuqué, quien se encontraba junto a otros y otras compañeras realizando la cobertura del cierre del segundo juicio por la extradición de Facundo Jones Wala. La comunicación y la difusión, asegura el comunicado, son derechos sociales que no pueden ser desconocidos en la democracia, y el accionar incorrecto de las fuerzas policíacas debe ser fuertemente sancionado para quienes hayan actuado y dado la orden. Nuestro compañero fue detenido sin razón alguna, y el hecho de impedir la labor de estar difundiendo la represión que imponía el gobierno a través de sus fuerzas es darle a esta un carácter ilegal y que merece todo nuestro repudio. Igualmente repudiamos la detención de otra comunicadora que se encontraba cubriendo, Lorena Claros, de Radio Cooperativa Libre, y de todos quienes se manifestaban en contra de un fallo que intenta imponer una resolución en un segundo juicio a una misma persona y por una misma situación. Sin libertad de prensa, sin poderes independientes, no hay derechos ni democracia. Exigimos la inmediata liberación y desprocesamiento de todos los detenidos fruto de la injusticia que imparte el gobierno. Nuestros compañeros no serán parte de la estrategia del gobierno de intentar tapar la represión con las injusticias que comete. Es parte del comunicado de la red Enfoques, que tiene la adhesión de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. En Mar del Plata comenzó el juicio a 8 integrantes de un grupo neonazi acusados de cometer crímenes de odio. Entre los hechos imputados hay amenazas de muerte a distintas personas, pintadas de cruces esvásticas, intimidaciones a representantes de organizaciones sociales y también golpizas a varias personas, 2 activistas, uno de ellos del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y también una chica trans. En declaraciones a nuestros compañeros de la FM de la Azotea, el abogado César Cibo explicó la importancia de este juicio que comenzó ayer. Me parece que la importancia de este juicio es tratar uno de estos temas que me parece que en los últimos años han generado alguna preocupación, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, ¿no? La aparición de grupos neonazis, la aparición de grupos que quieren imponer ideas a partir de la violencia, que no toleran determinadas presencias de grupos minoritarios, que siempre terminan siendo grupos vulnerables, y que en definitiva vuelven a viejas prácticas, que es la práctica de la intolerancia llevada a su máxima expresión, que es la violencia física sobre la persona que transforman en su enemigo. Creo que este juicio para Mar del Plata es un punto de inflexión, es algo muy pero muy relevante en función de todo lo que significa simbólicamente este juicio, ¿no? Yo le decía hace pocos días a una agencia nacional que lo que veíamos era, este juicio era trabajar sobre el huevo de la serpiente, ¿no? Me parece que
no hay que perder de vista que otros grupos, en otros momentos, por lo pronto en la Argentina y en la ciudad de Mar del Plata, tenemos la experiencia de TNU, empezaron de la misma forma. Es decir, de una pintada, TNU empezó exactamente igual a la violencia con cadenas y palos, que también lo hicieron estos grupos, y después ya empezaron con los asesinatos. Simplemente sentir que pueden tener algún respaldo y a partir de ahí no se sabe hasta dónde se puede llegar. Me parece que este juicio evita eso, ¿no? O puede evitar eso. Los trabajadores de la refinería Oil de San Lorenzo se movilizaron en defensa de sus fuentes de trabajo. Son unos 260 puestos directos y muchos más indirectos que se pierden por la paralización de esta importante planta del cordón industrial del sur de Santa Fe. Muchas familias participaron de esta movilización en San Lorenzo. En declaraciones a nuestros compañeros de la FM Poriajú, Héctor Brizuela, el representante de los trabajadores, apuntó a la responsabilidad de la firma que pertenecía al empresario Cristóbal López y también al decreto del Gobierno Nacional que facilita la importación de combustibles y desalienta la producción en el país. Un problema que se vino agravando de un tiempo a esta parte y hoy estamos con la unidad de producción parada, sin stock de materia prima y sin stock, digamos, de ningún producto en nuestros tanques. Nosotros, haciendo un poquito de historia para no extenderme mucho en el tiempo, los trabajadores habíamos apoyado un plan ambicioso de inversiones que había presentado OP Investment allá por noviembre del año pasado, que implicaba el desembarco de una petrolera rusa, Lukoil de primer nivel, con 300 millones de dólares de inversión, recapitalización del activo de trabajo, etcétera, que a medida que transcurrió el tiempo vemos que no se materializó. Hoy existe un decreto, hay un parámetro objetivo, esto no carece de subjetividad de lo que voy a decir. El decreto 962 del 2017 ha eliminado los impuestos de retenciones, digamos, al crudo y sus derivados. Hoy se puede importar con impuesto cero y por lo tanto torna más rentable la cuestión de importar y no producir, pero en ese esquema los trabajadores quedamos afuera. Y hoy comienzan las clases en todo el país tras el paro docente de 48 horas. Los conflictos siguen sin solución en la mayoría de las provincias y tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales mantienen el techo del 15% de aumento en cuotas. Vamos a Mendoza, nos informa nuestra compañera Yelén Palero desde la radio comunitaria Cuyum. Muy buenos días a la audiencia de Farco. En Mendoza, el gobierno provincial amenaza por segundo año consecutivo con cerrar las paritarias con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, SUTE, a través de un decreto. Ante esta situación, el sindicato continúa con la campaña Más para Educación, adhirió al paro nacional de 48 horas y realizó una marcha el día lunes. También, las y los docentes mendocinos se presentaron en el acto donde el gobierno inauguró el ciclo lectivo. En esa escuela, Laureana Ferrari de Olazábal, al día siguiente debieron suspender las clases por falta de agua. Escuchemos la palabra de Sebastián Enríquez, titular del SUTE. El gobierno construye una ficción social alrededor de la escuela. Cuando habla del presupuesto somos Finlandia y después obviamente inicia el ciclo lectivo, es la única escuela que arreglaron. Nosotros fuimos a recordarle que hay escuelas inhabilitadas en la provincia, que no empiezan en edificios propios, que hay otro montón de escuelas que están vagando por ahí, que hay escuelas que no saben hasta cuándo van a tener clases porque están en reparaciones con 509.000 problemas de infraestructura, que la merienda no llega, que no están cerrando cursos. Entonces, bueno, fuimos con Más para Educación, y porque además era un mandato del plenario. Y ahora, bueno, movilizarnos acá del kilómetro cero, que era también lo que habíamos definido en plenario, y ya después nos queda evaluar cómo seguir y retomar la campaña y seguir la pelea por la reapertura de paritaria. Hoy las escuelas están prácticamente sustentadas por los padres, las madres, la comunidad, los docentes y los celadores y los directivos. Con lo que manda el gobierno de fondo fijo no alcanza ni para los elementos de limpieza de una escuela. Ya se ha naturalizado que el Estado está ausente de la escuela. Lo único que paga el Estado son los salarios y encima los paga mal y pocos. Por eso la centralidad que tiene para nosotros la campaña Más para Educación, y obviamente el gobierno lo que hace es correr el foco de su responsabilidad por los malos resultados y lo quiere poner en los docentes. Para ilustrar la situación de las y los trabajadores, escuchamos algunas voces durante la marcha.
marcha. Esta lucha en realidad la venimos llevando desde el 2016 ya, porque desde entonces nuestro salario se ha venido abajo estrepitosamente, porque nos han cerrado la discusión paritaria, porque nos han quitado derechos, que es lo peor. Con el ítem aula nos quitaron el derecho de recuperarnos de una enfermedad, porque en realidad el ítem aula lo disfrazaron como un premio a los docentes que asisten, pero fue un engaño para no darnos un aumento como correspondía. Yo tengo 25 años de antigüedad y gano 8.000 pesos en total, con los descuentos y todo, y el gobernador cada vez sube más los impuestos y yo creo que con ese sueldo no se puede vivir, y él nos ha propuesto darnos 400 pesos en 3 veces, y hay cosas que nosotros los celadores estamos muy avasallados por el gobierno, porque realmente no somos bien mirados y es injusto porque somos el pilar de una escuela. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 7 de marzo de 2018. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección? Sí, mi sueño es jugar en el Mundial. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.